Hola chicos, bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a resolver este ejercicio que pertenece a la semana 15 de Básica Superior. El mismo que nos dice, una escalera de 4 metros está apoyada contra la pared. ¿Cuál será su inclinación si su base dista 2 metros de la pared? Ok, aquí hemos graficado nuestra escalera que nos dicen que tiene una medida de 4 metros. Y cuando nos dicen dista, se refiere a la distancia que tiene de la base a la pared. Aquí tenemos la base de nuestra escalera. Suponiendo que justamente aquí está la pared, vamos a trazar esta distancia, ¿sí? De la base hacia la pared. Nos dicen que esta distancia es de 2 metros. Listos chicos, si nos fijamos aquí tenemos nada más y nada menos que un triángulo rectángulo. Y lo que nos piden es calcular la inclinación. ¿Qué es la inclinación? En sí, el ángulo de inclinación es el que se forma con el eje de las X. Un triángulo rectángulo tiene 3 ángulos. Aquí tenemos justamente nuestro ángulo de 90 grados y aquí tenemos otro ángulo y acá otro ángulo. Siempre va a estar conformado por 3 ángulos. Ahora, como nos dicen que el ángulo de inclinación se forma con el eje de las X, ¿cuál sería el eje de las X? Recordemos nuestro plano cartesiano. En el plano cartesiano tenemos los dos ejes, el eje de las Y y el eje de las X. La horizontal era el eje de las X y la vertical el eje de las Y. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro ángulo de inclinación? ¿Va a ser este o va a ser este? Según el concepto, es el que se forma con el eje de las X, entonces va a ser este ángulo de aquí. Justamente le vamos a dar el nombre de alfa, ángulo alfa. Y algunos se estarán preguntando, ¿y entonces el otro ángulo cómo se llama? Porque ya tenemos el ángulo de 90 grados, el ángulo de inclinación y este ángulo de aquí. Este lleva el nombre de ángulo complementario. ¿Por qué? Porque al sumar este ángulo con este van a dar una medida de 90 grados. Siempre la medida de este ángulo de inclinación con el ángulo complementario nos da 90 grados. Y es por eso que lleva el nombre de complementario, porque se complementan y forman la misma medida del ángulo recto. Y ya les mencionaba en un video anterior, siempre la medida de nuestros 3 ángulos internos del triángulo van a dar un total de 180 grados. Ok chicos, entonces con esos datos vamos a continuar. Ahora estamos hablando, ¿no?, de las funciones trigonométricas, que ya las conocemos, el seno, el coseno y la tangente. Siempre luego de cada función, cuando digo seno, coseno, tangente, debemos colocar el ángulo, el nombre del ángulo. Como nosotros le hemos dado el nombre de ángulo alfa, le hemos colocado aquí seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Ustedes ya saben a qué es igual cada una de estas funciones. Ok chicos, entonces ¿cómo encontramos el ángulo de un triángulo? Primero tenemos que analizar cuáles son los datos que yo tengo para ver qué función puedo utilizar. Vamos a ver. Una de las medidas que tenemos es la hipotenusa, ¿sí? Justamente hace referencia a la medida de nuestra escalera, que es de 4 metros. Entonces podré utilizar seno o coseno, ya que estas dos funciones tienen la hipotenusa. Si voy a utilizar el seno, necesito lado opuesto. Y si voy a utilizar el coseno, necesito el lado adyacente. Vamos a observar. Este lado, ¿cuál es? ¿El opuesto o el adyacente? Chicos, recuerden observar siempre desde el ángulo. Si yo voy a encontrar este ángulo, observo a partir de este ángulo. Siempre el lado que está al frente va a ser el lado opuesto. Y el lado que está unido al ángulo se llama adyacente. En este caso, este lado será el lado adyacente y tiene una medida de 2 metros. Entonces chicos, si tenemos la hipotenusa, queremos encontrar este ángulo y tenemos también el lado adyacente, ¿qué función tendremos que utilizar? Seguro que ya todos se dieron cuenta, ¿verdad? Tenemos que utilizar la función coseno. Listo, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar los datos. Colocamos, el coseno de alfa va a ser igual. ¿Cuánto mide el lado adyacente? 2. ¿Y cuánto mide la hipotenusa? 4. Listo, hemos reemplazado aquí. Ahora chicos, observen. Yo quiero encontrar el ángulo, ¿verdad? No quiero encontrar el coseno del ángulo. Yo quiero encontrar el ángulo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A este coseno lo voy a enviar al otro lado para que se quede solo el ángulo, porque eso es lo que yo quiero encontrar. Tenemos que tener en cuenta aquí algo muy importante.
al pasar una función trigonométrica al otro miembro pasa como función inversa. ¿Recuerdan cuando nosotros hacemos las ecuaciones? Si está sumando pasa al otro lado a restar. Si está dividiendo pasa a multiplicar. En este caso, una función trigonométrica pasa al otro lado como función inversa. Entonces nos queda de la siguiente manera. El ángulo alfa va a ser igual. Coseno inverso se escribe coseno elevado a la menos 1. Y este 2/4 simplemente lo copiamos. ¿Listos, chicos? Entonces no se olviden, siempre que yo envío una función al otro lado, al otro miembro, pasa con el nombre de función inversa y la forma de escribir es esta. Coseno a la menos 1. O también algunas calculadoras lo escriben como arcoseno. No se olviden, chicos, esto aplicamos porque simplemente pasamos el coseno al otro lado y el ángulo se queda solo en el lado izquierdo. En el ejercicio anterior habíamos hecho, por ejemplo, yo tenía, un lado, ya sea el opuesto, la hipotenusa o la adyacente, multiplicando el coseno de alfa. Y como está multiplicando, en ese caso, si yo quisiera dejar solo a un lado, este coseno de alfa pasa a dividir, pero no como función inversa, sino directo como coseno del ángulo. ¿Y por qué no como función inversa? Porque está pasando con el ángulo. Si es que pasa con el ángulo, no hay problema. Pero si es que pasa solo la función, ya sea seno, coseno, tangente, ahí sí pasa como función inversa. Ok, chicos, espero no haberlos confundido, ¿no? Igual ya saben, cualquier duda, inquietud la pueden dejar aquí en los comentarios. Entonces les vuelvo a repetir por última vez, ¿no? Pasa como función inversa porque estamos pasando solo el coseno, el ángulo se queda. Si yo pasara el coseno y el ángulo, los dos al mismo tiempo, no pasa nada, ¿sí? Pasaría como una función directa, sin llamarse función inversa. Ahora no nos queda nada más que colocar esto en nuestra calculadora y hemos terminado. Aquí en nuestra calculadora tenemos las funciones seno, coseno y tangente. Pero recordemos, nosotros vamos a encontrar la función inversa. Seguro que sus calculadoras también encima de estas funciones se encuentran las funciones inversas. Y justamente está con el menos 1 sobre la palabrita sin, cos y tan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero tecleamos Shift y de ahí sí la función. Si yo quiero la inversa del coseno, le doy en coseno y se me escribe el coseno inverso. ¿Listo? Como teníamos entre paréntesis, le vamos a escribir 2 dividido para 4. Y nos va a dar nada más y nada menos que 60. Aquí tengan un poco de cuidado, chicos, pongan el paréntesis porque si no puede ser que su calculadora crea que le debe sacar el coseno al 2 y ese resultado dividir para 4 y puede variar. Observemos. ¿Qué pasa si yo le pongo el coseno de 2 dividido para 4? Como les decía, la calculadora va a entender que le tiene que sacar el coseno inverso al 2 y a ese resultado dividir para 4. Y me va a salir mat error, ¿sí? Un error matemático. Así que tengan mucho cuidado, ¿ya? Si es que les sale eso, ¿por qué es? Por lo que les decía, que la calculadora está entendiendo que le tiene que sacar el coseno al 2 y a eso dividir para 4. Pero no es eso lo que queremos, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es sacarle la inversa del coseno a 2 dividido para 4, que corresponde a 2/4. Así que nuestra respuesta sería 60 grados. Lo escribimos aquí, nuestro ángulo alfa va a ser igual a 60 grados. Listos, chicos, este ejercicio está resuelto.